Hola Iván, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien, Stuart, muy bien. ¿Cómo estamos? Aquí bien, ¿qué tal estáis por ahí? ¿De festivo otra vez, Almudena hoy? De festivo otra vez aquí en Madrid, disfrutando de un poquito de calidad de vida. Efectivamente, calidad de vida, estilo español, that's right. All Así right, es. good. Now, vamos a hacer otro vídeo en español. La semana pasada hicimos uno. Eso es. Vamos a hablar hoy sobre Navidad. Acabamos de hablar en inglés sobre este tema. Lo vamos a hacer ahora mismo en español, porque aquí la Navidad es muy importante y es una celebración, como he dicho, importante en este país, ¿no, Iván? Ujú, exacto, importante y quizá larga en comparación con la tradición sajona o lo que puedas ver en América, en Irlanda, Sí, en Reino Unido, en Australia. sí. Aquí es bastante, bastante larga y tenemos diferentes días para diferentes eventos. Efectivamente, y estabas diciendo que ya se puede ver en los supermercados los productos de Navidad, ¿no? Los típicos dulces y otras cosas que son típicos en estas fechas. Así es. Halloween es no una tradición que se extienda demasiado en España, quizá más y más por la influencia anglosajona se ve en España. Mm. Y durante esas últimas semanas de octubre, primeras de noviembre, en las que estamos, los supermercados empiezan ya a poner el surtido de Navidad, los turrones, los polvorones, Sí, y todas esas viandas, son o las los cosas goodies. típicas de aquí en estas fechas. Exacto, exacto. Bien, Así que qué mejor manera que continuar con nuestro programa de festivos y hablar hoy de la Navidad. eso es. Ahora, la Navidad empieza aquí, Iván. Hemos dicho antes, empezando con la Típicamente, lotería. eso es, típicamente con la lotería. El 22 de diciembre es el día de la lotería de Navidad. Quizá un poco antes, depende del ayuntamiento, town hall en el que vives, pues Ujú. se encenderán las luces de Navidad normalmente hacia el último jueves de noviembre, pero depende de dónde vivas. Que también es una cosa importante hoy en día porque muchos ayuntamientos se destacan por sus luces de Navidad, ¿no? En Vigo, por ejemplo, la ciudad de Vigo, importante, aquí en Madrid también importante, en casi todas las ciudades de España hoy en día, las luces de Navidad es un evento muy importante para la población. Eso es, intentan atraer el turismo y traer a la Turismo. gente hacia el centro de la ciudad y Mm. dejar igual esa parte más de los centros comerciales, shopping centers, en las afueras para atraer a la gente y comprar en el centro. Así que Sí, sí, sí. Se pone luces, se trae la gente como, eso es. como, iba a decir, like a moth to a flame, that's right. ¿Cómo se dice moth en español? Eh, o sea, Polilla, yeah, polilla, mariposa, yeah, I don't know if there's, no sé si hubiese una traducción más acertada, yeah. No sé, polilla creo, pero vamos, es igual. Entonces, empezando con la lotería, que Exacto. se llama El Gordo. El gordo de Navidad, eso es. Ujú. Entonces, la lotería empieza el día 22 de diciembre. Todo el mundo en España se levanta casi con los niños de San Ildefonso, that are those kids that are singing the numbers, cantando los números y los premios que van apareciendo. Y si pones la radio, si pones la televisión y si hablas con cualquiera ese día, el único tema para hablar es la lotería. ¿Eh? Sí, 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 porque estamos hablando de una lotería en la que mucha gente participa, ¿verdad? Eso es, eso es. La lotería de Navidad es una tradición, o sea, no estamos hablando de un gran premio, no es el Euromillones, es más la tradición de empezar la Navidad y de compartir
tu número pues, con tu familia o si eres miembro de diferentes organizaciones o si visitas un bar o vas a comer el menú del día a un sitio habitualmente, todos estos sitios tendrán su número. Mm. Podrás comprar tu décimo de Navidad en una administración de lotería, pero si vas a este tipo de eventos o asociaciones o ONGs, tendrán participaciones. Entonces, jugarán un único número y dividirán ese número en diferentes participaciones, que son Mm. papeletas. Em, Papeletas. Eso es. Normalmente lo que pasa es que igual lo dividen en una de esas papeletas te cuesta 5 euros, por ejemplo, o 4. ¿Qué es lo que pasa? Que normalmente el dinero que realmente se juega suele ser menor. Igual juegas 2 euros o 3 euros y el resto es un donativo para esa asociación. Ah, ¿Ok? ok. Si tus niños igual están en un club deportivo, tendrán su número. Si vas a cualquier sitio, realmente, como he dicho, es una Sí, tradición, así que... es cierto, mi hijo juega fútbol sala y Ajá. efectivamente todos los años en estas fechas nos dan una- unas papeletas, como tú dices, y tenemos que venderlos por ahí. Eso es. Entonces es, aparte de la tradición y esa igual presión psicológica también que Mucha, juega en mucha. tu mente Sí. de si le toca a fulanito, Claro, ¿cómo no me va a tocar a mí? porque lo que tú no quieres es llegar al trabajo el lunes y el colega de al lado ya no está. Exacto, exacto. Entonces, bueno, es una tradición, como he dicho. El sorteo de Eso. la lotería de Navidad suele estar muy repartido. Mm. Sí, el Muchas premio, provincias, sí, sí, mucha gente correcto, ¿no? gana. Exacto, ¿no? Y quizá no es por poner una comparativa como el Euromillones, que te toca una combinación y te toca esa persona y ya está. Sí. En la Navidad hay diferentes categorías. El premio principal se llama el gordo, pero luego hay diferentes segundos, terceros y hay una cosa que se llama la pedrea, que son muchísimos números, no recuerdo exactamente cuántos, que tienen algún tipo de premio. No es algo, no recuerdo exactamente cuánto es, pero no estamos hablando de cientos de miles, ¿vale? Estamos hablando de poco dinero, pero al menos es un premio. Entonces, ese día, entre la gente que no le toca nada, es el día de la salud, y entre la gente que le toca algo es para tapar agujeros. Yes. Tapar agujeros, efectivamente. Algunos que han surgido con las crisis que tenemos. Bien, pasamos de lotería y llegamos al Nochebuena, 24 de diciembre, que es el día más importante aquí o la noche más importante aquí en cuanto a Correcto. la Navidad, ¿verdad? Correcto, correcto. En comparación con los países anglosajones, donde la comida del día de Navidad, la comida del 25 de diciembre es el evento más importante, en España nos encontramos que la cena de Nochebuena, la cena del 24 de diciembre, es el evento familiar por excelencia. Ese es el día en el que se juntan en una casa pues, varias generaciones, se cocinan diferentes platos. No hay, como igual puede ser en los otros países anglosajones, en el que igual el pavo suele ser el plato tradicional o las coles de Bruselas. O el pollo em, asado. el pollo asado, hay roast in general, suele ser lo habitual. Aquí en España depende de la provincia, depende de dónde estés, hay diferentes cosas. Normalmente Sí. marisco, seafood, steaks, estás más en la meseta. Hay tanta variedad que no puedes definir la Navidad en España es esto.
¿vale? Porque cada Sí, vale, familia sí. es No es diferente. como, no es como en los Estados Unidos, por ejemplo, cuando ves que todo el mundo tiene un pavo, por ejemplo, en Navidad o en Inglaterra, me imagino que también el pavo es importante. Como digo, en Exacto. Australia es es un pollo normalmente, mi familia un pollo. Ajá. Aquí puede variar, pero hay ciertas cosas, ¿no? Marisco es bastante común. Sí. Langostinos, algo así. Como has dicho, si estás en el norte, pescado, en el Ujú. centro más bien carne, Eso cordero, es. por ejemplo. Suele ser algo habitual. Hemos hablado en la versión inglesa del cordero y Sí, luego cochinillo. Entonces, cochinillo, sí. nosotros en diferentes provincias, pues tenemos estas delicatessen, estos platos que suelen ser más familiares o de reunión, de eventos Mm. normalmente. Entonces, se preparan, tienen una preparación bastante larga y Sí, se preparan para estos días. pues sí, claro, eso es, sí. Y la cena, como hemos dicho antes, es muy importante y toda la familia se juntan en estas fechas. Eso es, se El intenta. 25 un poquito diferente porque es el día más importante en en el mundo mío, por ejemplo, el Ujú, 25. correcto. Aquí no tanto. El 25 se juntan las familias, pero no es la misma magnitud que el 24. Correcto, correcto. Si estás casado y tu pareja o los padres de tu pareja viven cerca, pues igual estás la cena del 24 en un sitio y la comida del 25 en otro. Normalmente suelen ser pues las sobras de la cena del día antes, igual algo más marisco, más langostinos, Sí, pero no nada muy diferente, es muy similar. vale, vale. Y el 25 termina, el 26 no, no es día festivo como es en Australia, por ejemplo, con Boxing Day, Irlanda St. Eso es. Stephen's, England Boxing Day también. Aquí nada, Ujú. 26 al trabajo. Eso Am, es, al trabajo de nuevo. pero una cosa que no hemos dicho en la versión inglesa es el 28 de diciembre. Correcto. En el medio de este periodo entre Navidad y Año Nuevo, tenemos el 28 de diciembre, el Día de los Santos Inocentes. I don't know if maybe like the Holy Innocents Day could be an accurate translation. ¿Cómo Ah, crees? pues la verdad es que no sé cómo se podría traducir esto, pero eh, equivale a April Fools. Correcto. Es algo que a los extranjeros les suele sorprender. Mm, No todo el mundo celebra el April Fool's Day o algo similar en el 1 de abril. Tenemos aquí en España el 28 de diciembre, es ese día para las bromas, para gastarle una jugarreta a alguien. Jugarreta, ok, Eso buena es. palabra, jugarreta. Bien, entonces, del 28 llegamos el día fin de año, el Eso es. 31 creo que es, Eso es. que Normalmente también suele, importante van aquí. sí, normalmente suele ser festivo también el 31 como el 1. Lo más importante es la cena de Nochevieja, ¿vale? La cena del 31 de diciembre. Normalmente los españoles cenamos bastante tarde, entonces igual ahora se está poniendo más de moda el salir por la tarde y empezar con tus amigos, Mm. volver a casa para cenar, igual a las 9, 10, y quedarse en casa hasta las uvas. En el momento de medianoche, cuando el reloj normalmente de Puerta del Sol, pero también algunas otras televisiones y radios pueden tener alguna emisión local, suelen, básicamente a medianoche el reloj marca las campanadas, Mm, 12 guns, basically, that lead us into the new year. Y sí. con cada una de esas campanadas, la tradición en España es comerte una uva. Y también se ha convertido en tradición, como se viste los presentadores de ese evento en la tele, ¿no? O sea, Uf, la famosa Cristina Pedroche siempre se sí. habla de su vestido.
Siempre se habla de su vestido. Es una de esas campañas de marketing. Eso es, sí, claro. Em, Pero de- otra cosa importante, Iván, porque aquí fin de año la gente suele vestir bien, ¿no? Mucha gente pone sí, traje, vestidos de salir y esas cosas, ¿no? eso es, eso es. Normalmente, después de las uvas, de las campanadas, pues los jóvenes o no tan jóvenes suelen salir de fiesta. Mm. Van a alguno de estos eventos y, como tú dices, Stuart, muy bien vestidos, traje o smoking o vestido largo para las mujeres. Mm. Y la fiesta normalmente suele alcanzar altas horas de la madrugada. Sí, a Estamos las 6, hablando 7, 8, 9, 10. fácil, fácil. Y terminar ese día de Año Nuevo con chocolate con churros. Otra tradición, eso Otra es. tradición. Bien, después de la resaca llega el 6. Eso es. Después de la resaca toca trabajar, porque esos días también, hasta que llega el 5 o el 6, son días laborables. Tienes que trabajar. Entonces, el último día, y como decíamos al principio, de estas navidades tan extensas, es el día 6 de enero, el día de Reyes. El día 5, normalmente, cada ciudad, cada ayuntamiento organiza una cabalgata de Reyes. Some kind of parade, basically, for Sí. the kids. Entonces, Y tiran caramelos. caramelos, eso es. Mm. La gente, si eres un buen padre o un buen abuelo, irás con un paraguas upside down para coger tantos caramelos como sea posible. Muy bien, muy bien. Muy bien, Iván. Pues entonces esa es la Navidad aquí en España. Como hemos dicho, una Navidad larga, ¿no? Empezando el 22 por ahí, 22 de Ujú. diciembre, y luego empiezan las fiestas, las celebraciones, y hasta el día 6 más o menos, y luego termina el día siguiente cuando la gente suele empezar a trabajar de nuevo. Eso es, depende del calendario, pero normalmente después del 6, el 7, es un día lectivo para los estudiantes o laborable para los Sí. trabajadores. Back to school, eso es. Ok, va, muchas gracias por tu input otra vez hoy y nos vemos la semana que viene. Absolutely. Next week, a little bit more. Gracias. Hasta luego. Chao. Adiós.